Hola, mi nombre es Juan Pablo Ciudad, soy abogado constitucionalista, miembro del equipo de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchuk. Hoy día queremos conversar cuáles son los problemas que tiene nuestra Constitución de 1980 que haría necesario y urgente cambiarla. El primer problema, que probablemente es el que ha sido más bullado, tanto en nuestro país como también a nivel internacional, es el grave problema de origen que tiene la Constitución de 1980. Una Constitución que fue creada absolutamente en una dictadura cívico-militar, donde el poder había sido secuestrado por las Fuerzas Armadas en 1973, implantando un terrorismo de Estado, y esta Constitución después fue diseñada por un cuerpo civil que no era para nada representativo de la población. El segundo problema que tiene nuestra Constitución es que, más que erigirse como una carta de navegación común a todos los intereses ciudadanos, es un verdadero programa político ideológico. En efecto, la Constitución Política de 1980, implantada en la dictadura y configurada por Jaime Guzmán, es el programa político ideológico de un sector de la población que había impuesto este texto con sangre y fuego. A diferencia de la Constitución Política del 80 chilena, todas las constituciones intentan construir y armonizar los intereses políticos de toda la población o al menos de la mayoría de ella, con el objeto de que puedan efectivamente vehiculizarse institucionalmente las demandas ciudadanas y generar estabilidad y paz social. Nuestra Constitución es un programa que se construye con el propósito de rediseñar la arquitectura institucional del país y cambiar sustantivamente la cultura de cómo se relacionan las chilenas y los chilenos. El programa ideológico de Jaime Guzmán y de la Constitución del 80 perfectamente puede ser llamado neoliberal. Es decir, desde la Constitución de 1980, y así también lo han señalado varios autores, se inaugura en Chile un orden neoliberal nacional. Este orden neoliberal nacional, desde el punto de vista económico, al menos debe caracterizarse por los siguientes tres aspectos. El primero, el ya conocido principio de subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? En el capítulo respecto a los derechos fundamentales de las chilenas y los chilenos, la Constitución establece la regulación respecto a la propiedad, tanto de los particulares como del Estado. Y el principio de subsidiariedad, que es una construcción ideológica fundada por la matriz cristiana y posteriormente adoptada por el liberalismo, particularmente el liberalismo doctrinario que seguía Jaime Guzmán, pretende que el Estado solamente se restrinja en su actividad y facultades económicas a aquel mínimo sector productivo que los privados no quieren o no les interesa desarrollarse. El segundo gran problema de la Constitución como programa ideológico neoliberal es que la Constitución chilena desde 1980 incorpora la institución del Banco Central. El Banco Central, que se supone una institución dependiente, lo que en los hechos configura es hacer una economía dependiente a los intereses foráneos del capital nacional, particularmente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El Banco Central está constituido para limitar el gasto social, es decir, para restringir la inversión pública en más derechos sociales. Sin embargo, en nuestra Constitución sí se permite que el Banco Central genere créditos cuando el presidente de la República señala que está en algún tipo de guerra exterior o interna. El tercer problema que tiene nuestra Constitución es efectivamente un problema respecto a nuestros pueblos originarios. Una importante deuda. Chile hoy día es una de las pocas constituciones de los países desarrollados de Europa y de nuestros hermanos latinoamericanos que nada habla respecto a la cultura y a las distintas naciones que de hecho existen y configuran diversidades de pueblos en nuestro país. Un cuarto problema que debiésemos destacar es la única regulación respecto a la forma de propiedad. En Chile solo se regula la propiedad privada, debiendo requerirse, por lo tanto, la regulación de otro tipo de propiedades como la propiedad social, la propiedad comunitaria, la propiedad colectiva y la propiedad estatal. Y finalmente, un quinto problema de nuestro país y de nuestra Constitución es la Constitución del miedo. La Constitución del 80 se construye como una constitución autocrática que impide el desarrollo democrático de los sectores mayoritarios y sociales de nuestra población. Es una constitución
hiperpresidencialista, con absolutamente poder de veto del presidente de la República. Lo hemos visto en la convocación de los estados de excepción constitucional que restringen las libertades y los derechos civiles. Y el último problema que me gustaría señalar es que es una constitución que en su capítulo respecto a los derechos entiende solamente garantizar los derechos en tanto libertades. No existe la posibilidad de garantizar las igualdades políticas. Solamente puedo ir a un tribunal a que me garantice mi derecho respecto a las libertades públicas. Es decir, no existe una consagración efectiva y eficiente de los derechos sociales, económicos y culturales. Esto requiere hacer un cambio de nuestra Constitución, pero no una reforma, una sustitución política y jurídica de todo el cuerpo constitucional.